enzima. ¿Cuáles son? Hay muchos más, pero con estos tres que se vaya yo estoy feliz. Captoprilo o captopril y los demás que están anotados ahí. Bien. Estos son los medicamentos que más se utilizan, pero tienen un problema, eso avanzarán en farmacología. Pueden en algunos casos provocar insuficiencia renal y tos. Esto hay que tomarlo en cuenta, esa es la parte tóxica de estos medicamentos. Por ello, cuando un paciente de 50 años tengo una tos que no pasa con nada, entonces mi historia clínica. ¿Tiene presión arterial? Sí, pero la controlo. ¿Qué toma? Enalapril. ¿Qué tiempo? 5 años, no importa, 5 años, algunos más o algunos antes. Ahí está. Le reviso la garganta, no tiene signos de infección del respiratoria aguda, no tiene faringoamigdalitis ni viral, ni bacteriana, que es el efecto tóxico de estos medicamentos. Entonces es cuestión de cambiar por los ARA, antagonistas de los receptores de la angiotensina. Entonces aquí estarán el losartán, valsartán. Bueno, vamos. Eso es farmacología, toxicología. Verán en tercero y en quinto año. Vamos. Acuérdense que habíamos hablado del PNA, péptido natriurético. ¿Sí? Las aurículas del corazón se defienden ante el aumento. ¿Esto qué era? Cuando disminuía, ¿no? Aquí es cuando aumenta. El PNA sirve cuando aumenta la presión arterial. ¿Qué es? Natriurético. Hace que se orine sodio y con esto el agua y con esto baja la volemia. Ajá. Hay otros factores. Hay sustancias como la OUA vaina, una vaina esta, ¿sí? Que se obtiene de vegetales. Esta OUA vaina, que se lo estudia junto con los digitálicos para la insuficiencia cardíaca, inducen a la pérdida de sodio. ¿Por qué? Porque inhiben a esta enzima de la bomba de sodio y potasio. Sodio, potasio, ATPasa. Entonces, recordemos que tenemos PNA, este segundo grupo, semejantes a la OU-abaína, ¿sí? Estos que estamos indicando tienen 28 aminoácidos. Por lo tanto, 28 aminoácidos más aminoácidos me da un péptido. Lo que quiero que manejen es que los péptidos son tan importantes, por ello que aquí yo tengo péptido, miren, péptido natriurético atrial o auricular. Pero las plantas también tienen péptidos. Esa es la idea que yo quiero que quede en su cabeza. Ahora, aquí ya habíamos insistido. ¿Dónde está PNA? En los gránulos secretores de las orejitas del corazón, aurículas, que son liberados cuando aumenta la presión o cuando hay mucha sal o mucho volumen. Y en algunos estudios, publicaciones, se han encontrado que este PNA está elevado en la sangre de los pacientes que tienen edemas, ¿no? Tienen más volumen o que tiene aldosteronismo. Se mide aldosterona, también está.
o que tiene insuficiencia cardíaca, por lo tanto sus piecitos parecen de elefantes, no tan exagerado, ¿no? Hay diferentes grados. ¿Cómo yo sé que mi paciente tiene insuficiencia cardíaca? Sus piecitos, ¿no? Edema, simétrico. Los dos, porque si fuera uno, tal vez alguien le pateó. Trauma. ¿M? Insuficiencia renal o cirrosis con ascitis. ¿Qué es ascitis? Acumulación de líquido en el espacio peritoneal por disminución de la presión oncótica. ¿Qué es la presión oncótica? Aquella que está producida, provocada por la albúmina. Por ello, mire que dice cirrosis. El hígado está afectado. ¿Para qué sirve el hígado? Entre otras, para sintetizar albúmina. Y si está insuficiente ese hígado, no habrá albúmina. Por ello que cuando usted tenga ese paciente con abdomen desproporcionado, debe sospechar insuficiencia hepática. Debe de pedir albúmina. Y entonces esta albúmina estará en 2,5. Y puede hacer pruebas de amoniemia. Amoniemia. Cuando el hígado esté insuficiente, amonio en sangre y albúmina son los parámetros que le van a ayudar a ese diagnóstico. Ahora bien, algunos pacientes que tienen síndrome nefrótico tienen PNA disminuido. Claro, pierden proteína, ¿no? A ver, no sé qué quería comentar aquí. Mm, 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 mm. Nah. Cuando la presión arterial está aumentada, también se pone en funcionamiento el proceso relacionado con el óxido nítrico sintetizado por las células endoteliales de las arterias con intervención de la óxido nítrico sintetasa. Entonces, cuando la presión está aumentada, entonces el óxido nítrico, ay, sintetasa. El óxido nítrico provoca la vasodilatación. Dilatación. Entonces, si hay vasodilatación, disminuye la resistencia periférica vascular y con ello disminuye la presión arterial. ¿Se entiende, verdad? Provoca la vasodilatación, con ello la disminución de la resistencia periférica vascular y con ello que disminuya la presión arterial. Ahora, esto no puede ser indefinido. No puede estar el óxido nítrico bajando, 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 sigue bajando, ¿no? Todo este sistema, no. El óxido nítrico será destruido por el paquete enzimático 5', no sé escribir 5'. ¿Con qué se escribe la 5'? Arribita pónganle, ¿no? Fosfodiesterasa. Es mucho más bonito. A ver, en la pizarra les voy a explicar eso. Porque de lo contrario me bajaría la presión, ¿no es cierto?
pero cuando ya tiene que llegar a a su normalidad, no tiene que bajarse, entonces entra en funcionamiento la fosfodiesterasa, que destruye el óxido nítrico, por lo tanto ya no hay vasodilatación y con ello ya no sigue bajando la presión arterial. Ah, recuérdenme esto, relacionar con el sildenafilo. Sildenafilo. Me dicen eso en clases, por favor, cuando nos veamos. Este esquema, sodio, el electrolito más importante para la determinación de la bulimia y con ello de la presión arterial, ¿no? Bien, este sodio tiene canales de sodio, canales, tiene su túnel propio, pero tiene otro donde se utiliza cotransportador. Lleva sodio, potasio y cloruro. Muy bien. Entonces, pero tiene también otro que es cotransportador con glucosa. Qué interesante. Ya, vamos a ver. Estos de que tiene que solo canales de sodio, recuerden que nuestra membrana celular tiene estos canales de sodio, de potasio, de GABA, de agua. Ya. Sobre estos canales de sodio trabaja este diurético, este medicamento, amilorida. Sobre este, clorotiazida, hidroclorotiazida. Por favor, con esto tienen que irse a farmacología. Y con este o aquí trabaja el SRO, suero de rehidratación oral. Bien, su reabsorción del sodio, reabsorción, depende, como hemos visto, de la angiotensina 2 y ECA, ¿no? ECA, lo que acabamos de ver. ¿Qué hace la angiotensina 2? Reabsorbe sodio. Pero además se trae un ayudante a la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? También reabsorbe. Y solamente aquí, para no olvidarme, le he puesto, pero recuerde el factor o el péptido, es lo mismo. Este excreta, no reabsorbe, excreta. El sodio se puede quedar más en el cuerpo porque no se elimina o se puede ir porque se elimina más de lo que se debe. ¿Cuándo no se elimina lo que se debe eliminar? Cuando la persona tiene insuficiencia cardíaca congestiva, por eso tiene sus piecitos de elefante, tiene edema en los pies. Si se queda el sodio, se queda el agua. ¿Sí? ¿Se entiende, no ve? ¿Cuándo? Cuando el hígado no sintetiza albúmina, hipoalbuminemia. Enfermedad renal, cuando se pierde mucha proteína. Cuando el riñón está enfermo, pierde proteína. O cuando hay hiperaldosteronismo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si hay hay aumento de la aldosterona. Entonces se reabsorbe. Y esto va a aumentar el sodio en sangre. Si aumenta el sodio en sangre, se reduce la pérdida de agua y la persona va a estar hinchada. Todo lo contrario aquí. Se pierde mucho sodio, mucha agua en una diarrea. En las fístulas, ya sabemos qué es fístula. Mi paciente es panadero, mi paciente es churrasquero. Esto va a tener problemas. Por lo tanto, quemaduras, las quemaduras son provocadoras de hiponatremia. Entonces se pierde mucha agua en una diarrea, se pierde mucha agua y poco sodio. ¿Mm?
Trastornos del equilibrio ahora hidromineral, de agua y de mineral. Ya hemos visto hasta el cansancio esto, ¿no? La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica vascular. Y el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Esto véanlo, trabájenlo. Y el volumen sistólico depende de la volemia. Y la volemia depende del agua. Y el agua depende del sodio. Así es. Ojalá nunca más se les olvide. Y la resistencia periférica vascular depende de vasoconstricción, vasodilatación. Por ello que cuando hace mucha calor, los pacientes tienen una caída de su presión arterial, porque va a haber vasodilatación. Y cuando hace frío, las personas tienen aumento de su presión, porque va a haber vasoconstricción. Y entonces te puede doler la cabeza con tus pacientes. Pero si tomas su tableta, es que está haciendo frío, o lo que acabo de decir, o está haciendo calor. Ahora, la resistencia periférica vascular también depende del colesterol, de la arteriosclerosis. Por eso que a mayor edad, menor elasticidad de las arterias. Por lo tanto, mayor aumento en la incidencia de los hipertensos. La mayoría de los hipertensos 50 años adelante, pero también los estudiantes de medicina próximo a los exámenes tienen un piquito de hipertensión. No se van a olvidar. Bien. Agua corporal total. Hace rato ya lo habíamos visto, ¿no? En fisiología acaba de ver esto. 2/3 partes dentro de la célula. 1/3 acá. Por ello que es tan peligroso que se pierda agua durante mucho tiempo. Porque en principio se pierde el extracelular. Pero cuando la pérdida es por un tiempo determinado, se ataca al intracelular. ¿Mm? Los signos clínicos del líquido extracelular no son tan molestosos, no son tan llamativos, pero los del intracelular, eso sí, la persona ya no puede caminar, está completamente deshidratada y los niños pueden morir. Ese es el detalle. Por estos 2/3 y 1/3. Por lo tanto, el sodio, como ya lo hemos visto, es necesario para que atraiga agua. Si atrae agua, va a haber volemia, va a haber buen volumen sistólico de 70 ml y va a haber un buen gasto cardíaco, o sea, quiero decir fisiológico antes que bueno. Y la presión arterial será también fisiológica. Esto significa presión venosa central. La presión venosa central. Para no confundir una cosa la presión arterial y otra la presión venosa. ¿Cómo se mide esta presión? Porque la teoría ustedes ya han aprendido que la vena cuando llega a la aurícula derecha, su presión es 0. Esa es la teoría. Pero en situaciones tenemos que ver
¿Cómo está eso? ¿Y cómo se mide con tensiómetro? No, con un catéter venoso central o la vena cava superior. En otras materias también van a llevar jóvenes, pero tienen que irse de aquí, que la presión arterial depende del sodio, del agua y todo lo demás. ¿Y qué otra cosa es la presión venosa central? Que para ello se coloca una sonda. ¿Mm? Bien, acaba superior. Ahora, lo normal, de acuerdo a estos autores, 1 a 6. Y para el mnemotécnico, ya sabemos, en esta vena cava superior. Pero cuando llega a la aurícula, teóricamente tiene que ser 0. ¿Sí? 1 a 6 milímetros. De esta manera, ¿para qué se mide eso? Esto es en pacientes súper internados. De esta manera podemos saber este volumen intravascular que está dentro de los 2/3 del líquido extracelular. Para eso es necesario saber este detalle. Pero no va a ser fiable si la persona tiene taponamiento pericardio o su tricúspide del lado derecho no funciona bien. O sea, en estos casos, ¿sí? Que tendría ya que ir eh, teniéndolo presente. Ahora, esta PVC no es normal en este paciente. ¿Es? Se le toma la PVC, no es normal. Ah, entonces, ¿qué está pasando? La presión capilar pulmonar de enclavamiento o otra presión que yo necesito que se lleve de aquí. Presión capilar pulmonar de enclavamiento. Su nombre lo dice. Es la presión con la que la sangre va a llegar a estos capilares. El otro día habíamos hablado del problema de los sueros. Habíamos hablado del EPA. Y es que estos capilares no pueden resistir mucha presión. Y por ello estamos hablando. Si la PVC va a estar aumentada, entonces la presión capilar pulmonar también va a estar alterada. Y podrá ser más preciso para problemas de este ventrículo izquierdo. Aquí en esta imagen, cómo se va a introducir este catéter para este lado de la aurícula derecha. Evidentemente no todos vamos a hacer esto, pero tenemos que tener esa idea. Serán los terapistas y demás que van a poder, o los de emergencias, ¿no? Para eso se lo he dedicado, se lo he dejado aquí, ¿no? Entonces, este rojo mide la presión venosa central para las transfusiones, esta para nutrición parenteral y esta luz proximal para la toma de muestras. Entonces va a tener triple entrada. De esta manera se va a poder salvar la vida a esta persona. Está muy bonito esta presión pulmonar de enclavamiento, 5 a 10. Eso hay que memorizar para el año, para neumología. Esto va a ser muy importante. ¿Sí? Un aumento de esta PVC, la presión venosa central, el exceso de eso, esto que es el suero. El suero que va a aumentar el volumen. Por lo tanto, eso es lo que trataba de decirle el viernes pasado. El uso del suero innecesario aumenta el volumen extracelular y ahí está el intravascular. Y entonces, si aumenta el intravascular, va a aumentar la presión venosa central. Y si aumenta eso, va a aumentar la presión capilar pulmonar de enclavamiento. Y esto va a producir edema. Ojalá con esto ya quede completamente, ¿no? Ahora, en este adulto ideal de 70 kilos que habíamos hablado, ¿no? Si hay un aumento de 3 litros, entonces con 3 litros recién se puede evidenciar
el edema. Fíjense cómo de tan seguro es nuestro cuerpo. O sea, cuánto de suero le ponen a ese paciente para que llegue a morir al San Juan de Dios.